Muy buenos días, Lizardo, como siempre. Buenos días. Bienvenido a Majestad TV. ¿Y cuál es la lectura que tiene Lizardo Suárez sobre esta problemática que se convirtió en eso a partir de que el presidente le puso fin a la iniciativa? Bueno, yo creo que es una preocupación de todos los ecuatorianos. Si bien es cierto, todos los ecuatorianos apoyamos la iniciativa de poder mantener el Yasuní, el petróleo bajo tierra. Yo creo que no es justificación si la comunidad internacional nos dio o no nos dio el dinero, porque el Ecuador es nuestra casa y tenemos que cuidarla y mantenerla, ¿no? A veces me preocupa porque en las noticias nosotros escuchamos y el gobierno nos dice que va a explotar el 1%, el otro dice el 1 por 1000. Y hace notar como que es un pedacito del Yasuní, ¿no? Y yo me pregunto y le decía en una reunión que tenía, si a usted como ser humano, un francotirador, le da un disparo en el corazón, le afecta el 1 por 1000 de su cuerpo, pero lo mata. Eso es más o menos lo que está sucediendo con el Yasuní. Temprano comentábamos con Jimena Toro esta mañana, pues que el asunto también va por el tema económico. Los 13.3 millones de dólares de esta iniciativa que se ha podido recaudar, implica también que como se emitieron certificados de garantía Yasuní, el Estado ecuatoriano está en obligación de devolver algo así como 10 millones de dólares, porque la comunidad internacional que hizo aportes por encima de los 50.000 dólares, obviamente ellos tenían ese certificado, tienen ese certificado de garantía de Yasuní, pero para que obviamente se deje bajo tierra el petróleo. Hoy, que ya no va eso, obviamente el Estado tendrá que devolver esa plata. No ha sido utilizado tampoco todavía. Exactamente. Y además, bueno, los aportes que son menos de 50.000 dólares, eso sí, entrarían como donación. Entonces, bueno, eso y los aportes que dimos los ecuatorianos, ¿no? Exactamente. Algunos dieron 10 dólares, otros 5 dólares. $1. Yo creo que se hizo una recolecta en todo el Ecuador. Usted recordará que había también la publicidad, la promoción de que se rompía el chanchito para también... Pero por supuesto, yo creo que todos apoyamos esa iniciativa. Hay países como Costa Rica, por ejemplo, que no tiene petróleo. Y vive pues del ecoturismo. O sea, esa es una alternativa realmente que hay que explotarla, ¿no? Y si nosotros mandamos un mensaje al mundo de que vamos a destruir o vamos a explotar el petróleo del Yasuní, entonces imagínense, estamos siendo un país más de los depredadores, de aquellos que se inventaron el tractor, la motosierra, se inventaron el machete, todo eso. Pero si nosotros le mandamos un mensaje al mundo de que somos un país conservador, responsable de la naturaleza, es posible que a futuro millones de personas vengan acá al Ecuador por una necesidad, ni siquiera por turismo, porque el petróleo del futuro para nosotros debe ser el oxígeno y el agua. Eso va a ser la guerra, todos lo sabemos. Claro. Si nosotros logramos mantener estas reservas, que son declaradas, por ejemplo, el Yasuní, en 1979 declarado por la UNESCO, como Patrimonio Mundial de la Biosfera. Entonces, eso ya está en el mundo, esa noticia. Claro. Y esto, lógicamente, en todo el mundo ya lo están tratando, ¿no? O sea, no es solamente ya un problema del Ecuador, sino es un problema mundial. Claro. Lizardo Suárez, como empresario turístico, desde el punto de vista de eso, de empresario, ¿tiene también efectos esta situación para llevar a la gente a Yasuní? Por supuesto, imagínense, nosotros en muchos aspectos nos hemos hecho conocer en el mundo, ¿no? Pero para mí en un aspecto negativo, como el tema de Snowden, como el tema de Assange en la embajada británica, los insultos que le damos a los países desarrollados, yo no creo que así se deba pedir ayuda. A veces decimos nosotros, somos un país soberano, nadie se meta en nuestro país, pero sí tenemos que pedir dinero a estos países para poder preservar algo que con responsabilidad y es nuestro, es de nuestro país, ¿no? Entonces yo considero realmente que no se debe explotar, por eso que, o a su vez, decirle a los ecuatorianos, si se hizo una consulta de gallos, de gallinetas, de toros, de casinos, pues hagámosle una consulta a los ecuatorianos para que nosotros pues seamos responsables del futuro de esta reserva. Claro. Ahora, ¿qué tan fácil o qué tan complicado es
reunir 500, 600 mil firmas para este propósito de una consulta popular? Yo no creo que sea complicado, y es más, el gobierno ni siquiera debe pedir firmas. El gobierno debe... No, lo que pasa es que políticamente el presidente de la República lo dijo este sábado, que retaba prácticamente a los movimientos, a la oposición, a que reúna esas firmas, ¿no? Era como también una posición, como se dice, de sentirme seguro de que el pueblo me va a apoyar, porque el asunto de que se requieren recursos para el desarrollo, pero es va a ser mire, apoyada, ¿no? Tremenda contradicción. La Amazonía va a tener, supuestamente, entre comillas, escuelas, universidades, supuestamente entre comillas, porque se va a explotar para darle a los gobiernos autónomos de la Amazonía y del país también, ¿no? ¿Y cómo sería que los profesores estén inculcando a sus alumnos la preservación de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, cuando la tremenda contradicción de que han explotado una reserva ecológica del mundo, no solamente del Ecuador? No, entonces, por supuesto, Lisandro, pero en el caso, por ejemplo, de que el presidente la semana anterior dijo que va a enviar la solicitud, alguna cosa a la Asamblea Nacional, a efectos de que también esa Asamblea se pronuncie, porque evidentemente hay un convenio internacional, y la reserva de Yasuní es algo que ni siquiera lo hacemos nosotros, sino es asunto de la Organización de las Naciones Unidas. Pero si ya es una decisión de la Asamblea, y nosotros sabemos perfectamente a quién representa la Asamblea, ya sabemos la posición de la Asamblea, o sea, no nos vamos a engañar. Yo creo que la Asamblea, pues, es una orden del presidente. Lo que aquí se le dibuja con una cortina de humo, manda a la Asamblea, y ya sabemos lo que la Asamblea va a decir. Por eso que antes de eso, ahí yo veo una autoconvocatoria acá en Santo Domingo para el día miércoles a las 5:30 en la concentración en el shopping, que hay una autoconvocatoria para poder exigir la consulta popular, ¿no? Y en su momento poder ir a la Asamblea también para poder presionar un poco sobre este tema. Yo creo que las firmas se pueden recolectar sin ningún problema, y la consulta popular al menos saldrá muchísima gente a defender la tesis. Yo no creo que sea plata por preservar la vida, y tendría que inmediatamente el gobierno cambiar el eslogan que lo difundió al mundo: Ecuador ama la vida. Tendríamos que cambiar el eslogan. Entonces, imagínense eso, o sea, entonces tendríamos que realmente... No hay que analizarlo, para mi criterio no hay punto de análisis. El petróleo, no se es, así, a rajatabla. El petróleo, al explotar el petróleo del Yasuní, ustedes saben perfectamente que el petróleo en algún momento se nos acaba. Hemos acabado el petróleo y hemos acabado la naturaleza. Si nosotros preservamos esta reserva tan maravillosa, nosotros vamos a tener el oxígeno y el agua, que eso no se va a acabar nunca. Aparte de que en este momento los países desarrollados, más afectados obviamente por el tema del petróleo, por el alto precio, no sé si sea alto en realidad, a lo mejor si lo ponemos más alto nos volvemos un poquito más responsables. No, pero tenga la plena seguridad que en el futuro le ponemos